Comenzamos con nuestro tercer tema, decisiones que construyen futuro, economía del comportamiento para impulsar pensiones y ahorro efectivo, con el actuario Mauricio Arredondo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer la invitación a participar en este gran congreso en donde reúne a todos los países de Latinoamérica. Y aquí, como bien comentaba Jorge, pues vamos a hablar un poco de economía del comportamiento. Y digo, mis compañeros panelistas, pues también está la parte de Leonardo y Rafael, pues un poco tocan temas que nosotros vamos a tratar dentro de la importancia que es el tema de la inclusión financiera, el tema de pues cómo van a ser los pronósticos, obviamente, de cuánto tiempo más nos van a pagar una pensión con estos nuevos cálculos de las pensiones. Entonces, me voy a permitir compartir pantalla. Y con esto, pues bueno, es platicarles un poco cómo vamos a ir llevando la plática, ¿no? Ya Jorge tuvo el gusto de presentarme y bueno, aquí vamos a ir viendo, obviamente, dando la importancia que tiene todo este tema del envejecimiento y cómo se va a ir relacionando, obviamente, con lo que es el ahorro para el retiro y ver cómo lo podemos apoyar en temas de economía del comportamiento. En este sentido, pues lo que yo sí quiero hablarles un poco es de esto de parte de economía del envejecimiento, que también muchas veces se conoce como economía de la longevidad, en donde esta economía del envejecimiento, ¿dónde nos va a tener, dónde nos va a impactar? Nos va a impactar, obviamente, en el mercado laboral, servicios de salud y en el ahorro personal. En el tema de mercado, nos va a impactar o está en la parte, pues tenemos una oferta que está estancada o decreciente de trabajadores, ¿no? También tenemos la parte de una déficit de mano de obra y competencia. En temas de salud, la baja oferta de servicios de salud y falta de una economía de cuidados. Y el tema del ahorro personal, que es que tenemos un bajo ahorro para el futuro o insuficiente y además esto afecta la calidad de vida futura. Y si nosotros hacemos el análisis o vemos las estadísticas de América Latina, pues vamos a encontrar que bueno, tenemos una población mayoritariamente, vamos a decir, más o menos el 50%, 40-50% de economía informal que no tiene acceso a esquemas de seguridad social, perdón. Y entonces eso a qué nos lleva a tener impactos en tener un menor crecimiento y un desarrollo económico. Y esto a su vez nos va a llevar a generar pobreza, desigualdad y baja movilidad social. Y esto lo único que nos va a influir o nos va a impactar, pues es en el aumento en el gasto público que van a tener que hacer los gobiernos. Por lo tanto, si nosotros vemos esta parte de economía del envejecimiento, tendríamos que tratar el tema de, pues, buscar que vemos incrementar el sector laboral y las oportunidades de empleo, así también volvernos más productivos, reforzar la capacidad también de la inserción laboral de los trabajadores y fortalecer los sistemas de cuidados. Y el tema de ahorro es incentivar el ahorro y planes de pensiones, que es donde yo me voy a centrar en esta charla. En este sentido, esto nos va a permitir tener un mayor crecimiento y desarrollo económico. De esta forma, ya hablábamos del tema de que, bueno, si nosotros tenemos estos problemas en el mercado laboral, en el sistema de salud, en el tema de ahorro para el retiro, dijimos que esto nos lleva a tener pobreza, desigualdad y un concepto muy importante que es movilidad social. ¿Y qué nos implica una movilidad social? Es cómo nosotros nos movemos a lo largo de nuestra vida entre niveles socioeconómicos, pero también cómo nos comparamos con nuestro hogar de origen. Y hemos visto o se ha visto que en América Latina, bueno, hay una baja movilidad social, derivado de qué? Principalmente desigualdad de oportunidades, acceso diferenciado a los servicios de salud y distinta calidad en educación. Que esto nos lleva principalmente a que tenemos una falta de protección social, que la podemos definir como el conjunto de políticas y programas destinadas a prevenir y proteger a todas las personas de la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social a lo largo de la vida. En este sentido, pues para reducir esta desigualdad que estamos viendo, principalmente esta desigualdad de oportunidades, pues se requiere un sistema de protección social universal.
Como ya les he comentado, pues en muchos países obviamente todavía tenemos ciertos rezagos en estos temas de protección social y por lo tanto un tema muy importante, y ya lo mencionaba Rafa en la primera ponencia, pues es la inclusión financiera. ¿Por qué? Porque la inclusión financiera detona la movilidad social a falta de tener protección social universal, porque obviamente lograr una inclusión financiera nos va a permitir tener cuentas de ahorro, formales, a lo mejor créditos formales, estar en temas de seguros, en temas de ahorro para el retiro. Entonces, por eso es muy importante esta parte de la inclusión financiera y que tenemos que tener una inclusión financiera que garantice esquemas de protección al consumidor, que promueva la educación financiera y obviamente que tengamos en temas de uso y acceso de estos servicios financieros que sean formales. ¿Esto qué nos va a implicar? Que, bueno, nos va a detonar mayor desarrollo económico, un bienestar de la sociedad y también fomentar justicia económica y crear mejores oportunidades para que las personas mejoren su nivel de vida. ¿Dónde está centrada una parte? El ahorro para el retiro. En este sentido, es muy importante también mencionar que ya que vamos a hablar de temas de economía del comportamiento, que veremos que es mezcla, es un tema que, multidisciplinario, pues una preparación financiera y la prevención de riesgos promueve un sentimiento de control y de tranquilidad, mejorando un tema que se estudia mucho en economía, que es el bienestar subjetivo. ¿Qué es el bienestar subjetivo? Los temas de satisfacción de la vida. Por lo tanto, si no estamos preparados y la incertidumbre que podamos vivir de los recursos, si nos van a alcanzar o no nos van a alcanzar, qué va a pasar si me enfermo, qué pasa si yo no voy a tener a alguien que me cuide, me van a provocar ansiedad, me van a provocar estrés y por eso vamos a tener una pérdida de satisfacción de la vida y esto se enfoca principalmente en poblaciones más vulnerables. Por lo tanto, si nosotros hablamos de inclusión financiera, tenemos que ver también que es una herramienta importante de clave para la resiliencia, ya que esta es la capacidad de anticipar, adaptarse y recuperarse a situaciones adversas. Entonces, si nosotros y van a decir, oye, ¿por qué empiezas a hablar primero que el ahorro para el retiro, la inclusión financiera y ahora resiliencia? Pues es que nosotros tenemos que buscar ser resilientes desde ahorita, obviamente para nuestro futuro, porque como dice la definición, es capacidad de anticiparnos, de adaptarnos y podernos recuperar de situaciones adversas que tengamos hoy y que nos puedan impactar a lo mejor el ahorro que estamos previendo para el futuro. Por lo tanto, la resiliencia implica anticipación y prevención, pero muchas personas subestiman los riesgos futuros, prefieren evitar decisiones que implican sacrificios inmediatos. No depende solo de tener recursos, sino cómo las personas y las ciudades toman decisiones bajo incertidumbre. Y no se trata solo de soportar el impacto de un evento negativo, sino también de encontrar oportunidades para crecer y mejorar a partir de esas experiencias. Por lo tanto, vamos a hablar de una resiliencia financiera, que ahorrar para el retiro requiere, obviamente, vamos a superar obstáculos financieros, emocionales, conductuales a lo largo del ciclo de vida. Además, tenemos que tener una buena planeación del retiro, lo que fortalece esta resiliencia financiera en la vejez, permitiendo enfrentar contingencias sin depender exclusivamente de otros. En este sentido, vamos a ver que la resiliencia financiera pues, va a ser la capacidad de una persona, una familia o sociedad para manejar choques económicos, desempleo, crisis económicas, enfermedades y otros, y recuperar esa estabilidad financiera. ¿Y por qué lo hablamos durante todo el ciclo de vida? Porque estamos hablando de esto de economía del envejecimiento o economía de la longevidad, que no confundamos con lo que ahora también se conoce con economía, que le llaman economía plateada. Porque esta economía plateada se enfoca principalmente, ok, ya esa población que está en la tercera edad, ahora, cómo le va a hacer para obtener recursos? Necesita trabajar, pero ya estando ya en edades de jubilación. Y nosotros lo que estamos hablando es, tenemos que empezar desde antes, desde cómo nos preparamos para ese futuro. Por lo tanto, ¿qué tenemos que lograr? Si ya dijimos que nos tenemos que adaptar, que tenemos que ver hacia el futuro, pues esta resiliencia financiera o la resiliencia en sí, pues requiere modificar comportamientos y patrones tradicionales para enfrentar situaciones de incertidumbre y obviamente tenemos que derribar barreras conductuales para el ahorro, para el retiro.
Por eso tenemos que estudiar, o por eso estudiamos lo que es economía del comportamiento, para ver cómo el ser humano toma decisiones y cómo las podemos obviamente aplicar para que tome mejores decisiones. No solamente en el caso de ahorita estamos hablando de ahorro para el retiro, pero también podemos hablar obviamente para comprar seguros. Que tiene que ver con asegurar su casa y otros temas. Entonces, si hablamos de economía del comportamiento, pues nosotros vamos a ver que las elecciones o decisiones de las personas van a variar dependiéndole de la certidumbre que observen ante un hecho y la situación en la cual se encuentren o experiencias de vida, lo que en su momento tenga en su poder, ya sea objeto dinero y dependiendo de las opciones que se le van a presentar. Y por eso la economía del comportamiento pues va a ser una mezcla de la ciencia, de la psicología, de la economía, de la sociología. ¿Para qué? Para analizar esta toma de decisiones. Además, la economía del comportamiento se va a guiar de la satisfacción de las personas, de las emociones, el contexto social, que este es importantísimo en la toma de decisiones, aversión al riesgo, qué opciones se nos van a presentar, aspectos no monetarios, perspectivas y las experiencias. Entonces, en este sentido, todos los estudiosos de la economía del comportamiento, bueno, empieza con este economista que está es Herbert Simon, que él lo que nos dice es que tenemos una racionalidad limitada. ¿Qué quiere decir? Que todos los modelos económicos que analizaban la toma de decisiones decían los seres humanos son racionales. Entonces, Herbert Simon, el premio Nobel de Economía, dijo, no, no, tenemos una racionalidad limitada. ¿Por qué? Porque tenemos cierta carga cognitiva cuando tomamos decisiones, porque además la información que se nos presenta muchas veces, como es mucha y a veces compleja, a veces ignoramos o a veces filtramos información y dentro de ese filtro se puede ir información que es importante. Entonces dijo, no, lo que estamos haciendo obviamente una racionalidad limitada de acuerdo al contexto en donde estemos. Y de ahí define un concepto que se llama heurístico y que ya empiezan a investigar con mayor características Daniel Kahneman y Amos Tversky, que ellos fueron, son psicólogos, bueno, fueron psicólogos y Daniel Kahneman incluso fue premio Nobel de Economía. ¿Y ellos qué decían? Decían que siempre cuando vamos a tomar una decisión, evaluamos. Después de evaluar, tenemos que hacer un juicio y después de hacer el juicio, ¿qué hacemos? Tomamos la decisión. Pero ellos dicen, no, el ser humano no es así. El ser humano en muchas ocasiones no pasa por el juicio, sino pasa de la evaluación a la decisión. Y esto es lo que llamamos heurísticos o atajos mentales. Pero estos atajos mentales muchas veces nos van a llevar a cometer errores. ¿Por qué? Porque están basados muchas veces, como ya dijimos, en nuestra experiencia, en nuestro contexto social, en los prejuicios que tengamos, y esto obviamente nos lleva a no tomar buenas decisiones. Además, Daniel Kahneman, hemos vez que aparte de decir, oye, sí, trabajamos con heurísticos, es porque tenemos dos formas de pensamiento. Tenemos un sistema uno, en donde este sistema uno se basa en la percepción, en la intuición, en la acción, es rápido, sin esfuerzo, asociativo y de lento aprendizaje. Y tenemos otro sistema que es el implícito que le llama, que es más reflexivo, flexible, esforzado, controlado, seriado y de pensamiento lento y gobernado por reglas. Entonces, ellos dicen que todo ser humano tiene estos dos tipos de sistemas. Y pues lo que nos dicen mucho es que pues, realmente la mente inconsciente es el 85% y la mente consciente es 15%. Esto que nos lleva a que normalmente la mayor parte de las veces nosotros tomamos decisiones con el sistema uno. Porque hay veces, yo siempre les digo, es no queremos gastar mucha memoria RAM en la toma de decisiones. No quiere decir que no usemos el sistema 2. En este sentido, lo que nos dicen también en la economía del comportamiento es que nosotros lo que detectamos de la información, lo que no sabemos, lo que vamos a hacer es asumirlo. Por eso me gusta mucho esta figura, porque es como complementar este cerebro con esa pieza que falta, porque vamos a recibir cierta información, a ver, información que no tenemos, entonces de acuerdo a experiencias, vamos a asumir y vamos a completar ese rompecabezas. Y eso nos lleva a que nosotros vamos a tener sesgos.
¿Por qué? Porque los heurísticos muchas veces sí nos llevan a tomar buenas decisiones, pero hay veces que nos llevan a tomar decisiones erróneas. Y si esto es un error sistemático, se convierte en un sesgo cognitivo. ¿Qué quiere decir? Que es la tendencia a caer sistemáticamente en el mismo error y son patrones que se desvían de la norma y la racionalidad en el juicio. Y estos sesgos cognitivos se pueden causar por lo siguiente, muchas veces por intuiciones defectuosas, por razonamiento analítico inadecuado, por las emociones, por motivaciones individuales, por límites en la capacidad de la mente para procesar información y también la presión social. En este sentido, ¿qué sesgos se asemejan, mejor dicho, qué sesgos se relacionan con el ahorro para el retiro? El sesgo del presente. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano prefiere recompensas inmediatas en el hoy. No pensamos mucho en el futuro. Incluso si nosotros nos ofrecen algo hoy o una cantidad de dinero hoy, pero en un año nos ofrecen el doble, vamos a preferir hoy porque tenemos ese sesgo del presente. Además de como seres humanos, muchas veces no nos vemos mucho en el futuro. Estudios dicen que normalmente no pensamos más allá, incluso a veces de 2, 3 años, no alcanzamos a visualizar. Tenemos también el sesgo de status quo o sesgo de inercia, que es decir, pues ya estoy como, ahorita estoy bien, no pasa nada, o sea, ¿para qué le cambio? ¿Para qué le muevo? Prefiero quedarme así. Y muchas veces esto se va ligado con la procrastinación y también con la adversión al cambio. Muchas veces no queremos tener ese cambio. Y también hay otro sesgo que es el sesgo del optimismo o exceso de confianza, es el decir, a mí no me va a pasar, yo lo voy a lograr, yo voy a tener el dinero suficiente, voy a llegar sano. Y esto incluso también se liga mucho con el tema de los seguros, porque en el seguro, el de optimismo es a mí no me va a pasar, yo no voy a chocar, yo no me voy a enfermar, yo no voy a dejar desprotegida a mi familia. Entonces, eso es un sesgo que también tenemos. Otro sesgo que también se liga con esto es la aversión a la pérdida, que esto lo único que nos dice es nosotros nos duele más perder que la satisfacción de ganar. Entonces, por eso muchas veces dicen, bueno, si yo voy a ahorrar para el retiro, ¿cómo le voy a meter dinero? Estoy perdiendo, ¿no? Entonces, y no sé si vaya a ganar. Entonces, este es con mucho con lo que se juega con este sesgo. Tenemos la visión de túnel, que es ante el estrés y combinado con el sesgo del presente, no nos deja ver más allá y tomamos decisiones inmediatas. Y por último, el de las normas sociales, que nos dejamos guiar por lo que dicen las personas, por nuestro entorno, y esas son decisiones que nos van a afectar en el tema de lo que tenemos nosotros como para no ahorrar para el retiro. Entonces, bueno, ok, ya tenemos los sesgos. ¿Qué tenemos o qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es algo que le llamamos arquitectura de las decisiones, que es las arquitecturas de decisiones es en cualquier contexto en el cual se toma decisiones. Pero tenemos que hablar en esta arquitectura de las decisiones, se habla de algo que llamamos paternalismo libertario. ¿Qué quiere decir? Yo modifico el contexto donde esté la persona, pero la dejo libre a que tome la decisión. ¿Sí? Entonces, esto es, ¿por qué? Porque cuando estamos hablando de economía del comportamiento, no hay manipulación, no hay engaño. Tenemos que obviamente sí, a lo mejor modificamos y ahorita les digo cómo lo haríamos, pero obviamente dejando que las personas tomen su propia decisión. Si nosotros ya vimos que para tomar decisiones evaluamos, hacemos un juicio y tomamos una decisión, pues todo esto lo vamos a hacer en un contexto, que es donde estemos, donde vivimos, ¿no? Y obviamente nosotros, pues ya vimos que vamos a tomar atajos mentales para tomarlo. Y obviamente, ¿a qué va a derivar también ese atajo mental? Pues ya habíamos dicho de nuestra experiencia, de nuestros prejuicios, de lo que hayamos oído, de la presión social, y por lo tanto entonces tenemos que intervenir ese contexto, ya sea insertar información o bloquear información de tal forma que las personas tomen la decisión de la mejor manera. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues para hacer todo esto, nosotros lo que tenemos que hacer, pues tenemos que usar, hay varias herramientas.
que es disminuir recarga cognitiva, o sea, reducción de opciones, similitudes o introducción gradual de conceptos, o sea, defaults, opciones predeterminadas, particionamiento o puntos de decisión. Los defaults van mucho a decir, oye, a ver, yo te digo que por inscribirte aquí ya tienes tu ahorro para el retiro, pero tú tienes la decisión de cancelarlo. Si no me dices nada, vamos a ahorrar para el retiro. Particionamiento, puntos de decisión es dividir los procesos para ahorrar el retiro, no darles toda la información, decir, a ver, si aportas esto y de repente los sobrecargamos de información, no, a ver, vamos poco a poco. Y además este particionamiento en puntos de decisión tienen que ir ligados con la retroalimentación. Irle diciendo a la persona, vas bien, oye, ¿tienes alguna duda? Este concepto, y obviamente irlo diciendo y no darle la información completa. También tenemos es enmarcar, oye, ¿cómo vamos a enmarcar? ¿Cómo vas a vivir la vejez? Mostrarle temas de la vejez y ahorita vamos a ver cómo se ha hecho en algunas partes. Y también simplicidad funcional y cognitiva. También hay otros que a lo mejor le han oído que son los notch, que son lo que le llaman pequeños empujones. Nada más que estos son momentáneos, son de corto plazo. Y hay otros que se llaman boost, que esos son obviamente ayudarle a la gente a tomar decisiones, pero ayudándolos a modificar sus competencias, sus habilidades. En el cambio, en el notch, nada más cambiamos el contexto obviamente, para que tome la decisión, obviamente, libremente. Y en el Boots no solamente lo ayudamos sino le enseñamos, porque en el Notch, si lo sacamos del contexto que nosotros intervenimos, obviamente va a seguir tomando la decisión que tomaba antes. Lo que queremos es el tema del el Boost, obviamente, que aprenda y tenga esas habilidades. Por lo tanto, nosotros tenemos que obviamente encontrar, y digo, ahorita me voy a pasar esta lámina, digo, porque viene, la voy a tratar acá adelante, pero vamos a ver que tenemos que definir el objetivo final a obtener, o sea, qué comportamiento queremos obtener, que en este caso será el tema del ahorro para el retiro. O sea, por eso definir el comportamiento objetivo, definir en qué contexto vamos a intervenir, dónde sucede, realizar, obviamente en eso realizamos una fotografía del sistema, hacemos mapear el contexto, y ahorita les explico rápido qué es esto, definir acciones y decisiones involucradas en el proceso, qué acciones deben de suceder y obviamente determinar los puntos a intervenir. ¿Por qué? Porque tenemos que ayudar a hacer la reducción del comportamiento, que es identificar las subpartes del problema. ¿Para qué? Porque lo que nosotros hacemos al hacer un mapa del comportamiento, lo único que estamos haciendo es mapear nuestro proceso. Obviamente, si nuestro comportamiento objetivo es ahorrar para el retiro, vamos a ver cómo lo llevamos a las personas desde que le ofrecemos que ahorre para el retiro hasta donde él tiene que tomar la decisión si ahorra o no. Por eso vamos a tener que tener microcomportamientos durante el proceso y también vamos a ver el macrocomportamiento que sea al cual nos vamos a cambiar. En este sentido, obviamente tenemos que identificar cuáles van a ser los puntos de contacto, si va a ser un texto, un correo, un email, una carta, y además de mi proceso, ver cuáles son los puntos de decisión que va a tener esta persona donde yo voy interactuando, porque a lo mejor si yo le digo, oye, ya te has visualizado de grande, y a lo mejor esa persona, no, pues nunca me he visualizado, y aparte ahorita tengo 25 años, no quiero, y a lo mejor en ese momento dice, bueno, ahí en ese es el punto de decisión de ver si sigue o no sigue. Y si no, pues obviamente puede ser un punto de abandono. Por eso dentro de este mapeo tenemos que identificar dónde le llega información, dónde toma decisiones, porque acuérdense que el proceso lo tenemos que dividir, lo tenemos que partir y obviamente dónde puede, obviamente, los puntos de abandono, ¿no? Y de ahí definimos esos puntos de intervención. Hay modelos y uno de los modelos que a mí más me gustan y el que, bueno, he estudiado más es un modelo que se llama Create, perdón, en donde vamos analizando este contexto, en donde vemos cuáles son esas señales externas que le hacen a esa persona interactuar, obviamente, o a ver si entra o no para ver el cambio de comportamiento, cómo a esas señales va a reaccionar, si esas reacciones lo hacen evaluar la acción o no, y obviamente ver si tienen la intención de poder, obviamente, lo que estamos buscando. Pero además tenemos que ver si también tiene el tiempo, los recursos, la energía y también genera un poco el sentido de urgencia, es decir, ¿lo haces ahorita? O obviamente puedes no postergar porque tenemos que vencer ese tema de la procrastinación. Y por último, obviamente, la última milla, que es donde se refiere el último momento donde la persona va a decidir qué hacer. Y ya para finalizar, pues hay un modelo que se hizo en Estados Unidos que se llama Programa Say More Tomorrow de Richard Thaler.
Bernarzi, que ellos lograron incrementar los niveles de ahorro para pensiones en Estados Unidos aproximadamente en 15 millones de personas. ¿Qué hicieron? Se inscribía a los trabajadores automáticamente en el plan de pensiones. Eso es un default. O sea, los inscribían automático y ellos podían decir si querían continuar o no. Pero además, en donde se comprometían hoy a ahorrar en el futuro, considerando un incremento del ahorro cuando se tenga un crecimiento del salario. Entonces, ¿qué hacían? Si si a mí me van a incrementar el salario, ese salario, ese incremento de salario, que no se vaya directo, obviamente, para que yo lo gaste, sino ese incremento son los incrementos para mi ahorro para el retiro. Y lo que lograron con esto fue que el porcentaje de ahorro se incrementó del 3,5 al 3,6%. La gente decía, oye, sí, vamos adelante. Y además el 78% de los trabajadores a los cuales se les ofreció el plan decidió participar y el 80% de los adscritos se mantuvo hasta el cuarto aumento de sueldo. Entonces realmente fue un programa exitoso que usaron economía del comportamiento usando lo que llamamos un default y un notch. Pero además, en experiencias internacionales también hemos tenido que tenemos esa incorporar automáticamente a los trabajadores en planes de ahorro con la opción de salir, vincular aumentos a las contribuciones del ahorro, como ya lo dijimos con el programa que les mencioné anteriormente, ofrecer opciones predeterminadas que favorezcan el ahorro, como seleccionar automáticamente un porcentaje de contribución o ya vas a ahorrar, oye, bueno, te voy por default que vas a aportar tanto, pero tú puedes decidir cambiarlo, ofrecer recompensas psicológicas o tangibles, ahorro regular, sorteos, bonos, reconocimientos, mostrar que la mayoría de las personas en un grupo social está ahorrando, acuérdense la norma social. Entonces decir, oye, en tu grupo están ahorrando, oye, ya ven este promedio, eso también ayuda mucho para fomentar el ahorro para el retiro. Incorporar elementos lúdicos en la plataforma de ahorro, metas, logros, recompensas, permitir que las personas ahorren pequeñas cantidades regularmente. Incluso hay unas que les dicen, bueno, los centavos que te sobran, ahórralos. Y con eso obviamente van ellos acostumbrándose a esa oportunidad de ahorro. Y una muy importante, que son simulaciones visuales o narrativas para ayudar a las personas a imaginarse en la vejez. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos vemos en la vejez y por eso en México se hizo una plataforma donde así como en las redes sociales de repente te ponen una foto y te ven cómo te verías envejecido, son temas que se han hecho y que se han logrado. Entonces, nada más para finalizar, bueno, aquí son algunas reflexiones sobre la economía del comportamiento, nos ayuda a ver que estos sesgos cognitivos que no nos permiten el ahorro y obviamente cómo intervenirlos, ¿no? También podemos aplicarlo considerando desafíos específicos de la región, que es la alta informalidad, bajos ingresos y acceso limitado a la educación. Promover el ahorro para el retiro no solo es un tema financiero, sino de una inversión del bienestar social y en la construcción de sistemas sostenibles. Y obviamente tenemos que diseñar políticas y productos que simplifiquen decisiones, que automicen contribuciones, porque tenemos que hacer las cosas sencillas y no complicadas y no llenarlos de opciones. Y nada más me termino con esta reflexión. El ahorro para el retiro no es un acto inmediato, sino un compromiso con el futuro. La economía del comportamiento nos enseña que pequeñas acciones bien diseñadas pueden transformar vidas, fomentando no solo estabilidad financiera, sino también dignidad y tranquilidad en la vejez. Y el reto está en diseñar sistemas que trabajen para las personas y ayudándonos a tomar las decisiones que ellas mismas desean, porque los sesgos les impiden lograrlo. Y por mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias, estimado Mauricio. Excelente tu exposición.